Hay un tipo de fatiga que no se explica simplemente con la palabra cansancio. Se cuela sigilosamente sin pedir permiso. Es ese agotamiento que no proviene de las prisas, el exceso de trabajo ni de dormir una noche. Es algo más sutil y más peligroso. Es como si alguien, sin darte cuenta, hubiera abierto un grifo invisible en tu pecho y gota a gota te estuviera drenando las fuerzas para vivir. Quizás conozcas esta sensación. Quizás te hayas preguntado por qué. Después de estar con ciertas personas, te sientes disminuido, confundido, agotado. No es un ataque directo, no hay gritos ni golpes. Más bien, hay una oleada de energía tan disimulada que, la mayoría de las veces, ni siquiera te das cuenta de que ha sucedido, hasta que te sientes vacío. Bruce Lipton nos enseña que cada célula de nuestro cuerpo es como un pequeño radar. Recibe señales no solo del mundo físico, sino también de nuestras emociones, pensamientos y recuerdos. Y cuando estos recuerdos albergan historias de miedo, inseguridad o necesidad de aprobación, todo el cuerpo comienza a emitir una frecuencia que otros captan, incluso si nadie dice una palabra. Esta emisión es a menudo lo que nos hace visibles para quienes saben cómo explotar nuestras debilidades. Lo más impresionante es que esto no es algo mágico ni místico en el sentido superficial. Es biología. Es física, es comunicación celular que ocurre constantemente, moldeando nuestra bioquímica y con ella la forma en que el mundo nos percibe. Joe Dispenza profundiza en esta comprensión al demostrar que llevamos dentro un campo electromagnético personal, generado por la interacción entre el corazón y el cerebro. Este campo se extiende más allá del cuerpo y transmite información sobre nuestro estado emocional. Considérelo una especie de perfume energético que emanamos constantemente. Los manipuladores instintivamente son como cazadores entrenados para oler la vulnerabilidad a distancia. Detectan cuando alguien vibra de inseguridad, cuando su corazón late de miedo, cuando su cuerpo se encorva para evitar la confrontación. Y es entonces cuando se acercan. La imagen que más se asemeja a esta realidad es la de un faro en medio del océano. Cuando tu emisión vibratoria no es consciente, es como si encendieras una potente lámpara en plena noche y, sin querer, atrajeras todo tipo de embarcaciones hacia ti. Algunas serán barcos amigos, otras barcos piratas. No importa quién venga. Si el faro está encendido, todos lo verán. Y ahí reside precisamente el riesgo. Sin control de nuestra propia luz, atraemos incluso aquello que nos perjudica. Pero la promesa de este camino es diferente. Cuando hablamos de volverse invisible, no nos referimos a esconderse, aislarse ni volverse frío. Hablamos de ajustar tu frecuencia para que el radar de estos depredadores simplemente no pueda detectar tu presencia como objetivo. La invisibilidad, en este sentido, es dejar de transmitir la señal que dice: estoy disponible para ser utilizado. Es crear un campo interno tan estable, tan alineado con tu esencia, que quienes prosperan en la manipulación simplemente no encuentran puntos de acceso. Y quizás la mayor revelación sea comprender que este cambio no tiene por qué llevar años. Cuando comprendemos cómo nuestros pensamientos y emociones moldean nuestra bioquímica y cómo esta altera la firma energética que llevamos, nos damos cuenta de que podemos reprogramar este patrón mucho más rápido de lo que imaginábamos. En algunos casos, como veremos, en tan solo 24 horas. Hay personas que no necesitan palabras para saber exactamente dónde tocar para desequilibrarnos. No lo han estudiado en ningún libro. No han tomado cursos para dominar técnicas de lectura emocional. Y sin embargo, parecen poseer una antena invisible siempre sintonizada para detectar las debilidades ajenas. Este radar es silencioso, rápido e implacable. Opera en fracciones de segundo, a menudo sin que puedan siquiera explicar conscientemente cómo perciben lo que perciben. El cuerpo humano habla constantemente, incluso cuando la boca guarda silencio. Una mirada que escapa rápidamente al contacto, un ligero encogimiento de hombros, un ceño fruncido casi imperceptible, la forma en que nos ponemos las manos. Todo esto conforma un vocabulario secreto que el radar de los manipuladores lee con precisión. No solo prestan atención a lo que dices, sino sobre todo a lo que no puedes ocultar. Es la más mínima tensión en la mandíbula. Es tu respiración acelerada. Es el pequeño gesto de ceder espacio sin que te lo pidan. En esencia, se trata de un diálogo entre sistemas nerviosos. El cerebro límbico, que regula las respuestas emocionales e instintivas, actúa como un detector de constantes vitales. Los manipuladores han desarrollado por hábito o necesidad una sensibilidad especial para captar vibraciones de miedo, vacilación o necesidad de aceptación. En cuestión de milisegundos, su cerebro registra: aquí hay alguien cediendo, aquí hay espacio para avanzar. Y lo más inquietante es que esto ocurre incluso antes de que comience la conversación. Joe Dispenza describe esta percepción como una lectura de campo. No es necesario tocar a alguien para percibir cuándo está enojado, triste o dispuesto a ser abordado. Es un fenómeno natural,
resultado de cómo nuestros cuerpos emiten señales electromagnéticas en función de las emociones que experimentamos. Para el manipulador, esta lectura es como un mapa emocional viviente. Sabe dónde son más débiles las defensas, dónde puede insistir, dónde puede sembrar dudas y, lo más importante, dónde puede aprovecharse de tu desequilibrio. Su radar no busca fuerza, busca una brecha, no busca paz, busca agitación interna. Es como un ave de rapiña que, desde arriba, no ve a toda la bandada, pero encuentra con precisión quirúrgica al animal herido que forcejea. Y una vez encontrado, no duda. El objetivo ya está elegido, aunque aún no te des cuenta. El punto crucial es comprender que este radar detecta no solo comportamientos externos, sino también vibraciones internas. No basta con aparentar confianza si, en el fondo, la química de tu cuerpo aún vibra con miedo o sumisión. Esta firma emocional se extiende por todo el campo energético, incluso antes de que cualquier gesto pueda ocultarla. Por eso, para volverse invisible a este tipo de percepción, no se trata solo de cambiar la postura o el habla. Es necesario cambiar la emisión en su origen, el estado emocional que subyace a todo lo demás. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen atraídas por ti en tus momentos más vulnerables, la respuesta está aquí. No es mala suerte. No es coincidencia, es su radar respondiendo a la señal que transmites sin darte cuenta. Y para desactivar ese radar, no es el manipulador quien necesita cambiar, sino el campo que emites el que necesita transformarse. Hay comportamientos que parecen bondad, pero en realidad son peticiones silenciosas de aceptación. Son gestos que se originan mucho antes de la edad adulta, a menudo en la infancia, cuando aprendimos, para sobrevivir emocionalmente, que complacer era más seguro que la confrontación. Quizás fue un padre con un temperamento impredecible, una madre agobiada, un profesor estricto o cualquier figura de autoridad ante la cual la única estrategia posible era ser invisible en el sentido literal, no molestar, no crear problemas, no ser una fuente de tensión. Pero junto con esta invisibilidad física, nació un patrón emocional que, paradójicamente, nos hace visibles a los manipuladores. Estas creencias silenciosas moldean nuestro comportamiento sin que nos demos cuenta. Cuando creemos que solo seremos amados si somos serviciales, que solo seremos respetados si somos dóciles, que solo seremos aceptados si nunca decimos no, empezamos a transmitir una señal que es casi una invitación abierta a quienes prosperan explotando el espacio emocional ajeno. Es un ciclo que se refuerza. El miedo desencadena la sumisión vibratoria. La sumisión atrae más ataques. Los ataques refuerzan el miedo. Y el patrón se consolida como una vía neuronal bien asfaltada en el cerebro. Bruce Lipton describe estas vías no solo como psicológicas, sino también biológicas. Nuestras creencias afectan directamente las sustancias químicas que circulan por nuestro cuerpo. Si el cerebro interpreta que estamos en peligro social o emocional, desencadena respuestas automáticas de apaciguamiento, liberando hormonas que alteran nuestra postura, tono de voz e incluso microexpresiones faciales. En otras palabras, nuestro cuerpo empieza a hablar incluso antes de que decidamos qué decir. Y el radar del manipulador no pasa por alto este detalle. Lo más cruel es que este error no es resultado de la ignorancia ni de la falta de inteligencia emocional. Es el residuo de estrategias que antes funcionaban para mantenernos a salvo. El problema es que ahora esta misma programación actúa como una etiqueta luminosa que dice: soy moldeable, puedo ser convencido, solo tengo que insistir. Y como cualquier sistema que opera automáticamente, no necesita tu permiso para activarse. La presencia de una figura amenazante basta para que toda la estructura se active. Joe Dispenza enfatiza que mientras mantenemos este ciclo activo, seguimos vibrando en frecuencias de coherencia bajas, lo que nos hace más susceptibles a conectar con personas que operan en el mismo nivel. Es como si estuviéramos sintonizados en una emisora de radio que solo reproduce canciones de devaluación, crítica y abuso emocional. Quizás incluso queramos cambiar de tono, pero si no lo hacemos, nada cambia. El verdadero punto de inflexión es comprender que esta entrega de energía no ocurre porque la deseamos, ocurre porque estamos programados para ello. Y afortunadamente la programación puede reescribirse. Pero antes de analizar cómo cambiar, es esencial comprender la siguiente capa de este proceso: la bioquímica que alimenta esta emisión vibracional y hace que el manipulador perciba nuestra energía como una invitación abierta. Detrás de cada sentimiento de vulnerabilidad se esconde un proceso químico que ocurre en el cuerpo. No se trata solo de emociones o pensamientos, sino de reacciones físicas que moldean nuestra forma de presentarnos al mundo.
Cuando sentimos miedo, ansiedad o inseguridad, el cuerpo libera sustancias como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas desempeñan un papel importante en la supervivencia, preparan el cuerpo para reaccionar ante las amenazas. El problema es que, cuando esta respuesta se vuelve crónica, empezamos a vivir en un estado de alerta permanente, lo que se refleja en nuestra visibilidad ante los manipuladores. El cortisol en niveles altos y constantes no solo deteriora la salud física, sino que también interfiere con la claridad mental, disminuyendo nuestra capacidad de razonar con calma y tomar decisiones firmes. Es como si internamente nuestro cuerpo gritara «peligro», incluso cuando no hay una amenaza inmediata a nuestro alrededor. Esta vibración de alerta no se limita a nuestro interior, se manifiesta en nuestro campo energético, en el tono de nuestra voz, el ritmo de nuestra respiración, la tensión en nuestros ojos. Y el radar emocional de un manipulador es capaz de captar estos cambios sutiles. La adrenalina y el cortisol juntos crean una firma energética específica. Es densa, rápida e inestable. Es el tipo de frecuencia que atrae precisamente a la clase de persona que sabe aprovechar los momentos de fragilidad. Los depredadores sociales, como los depredadores de la naturaleza, no buscan a quienes están en su punto más fuerte y centrados. Buscan a quienes ya muestran signos de desgaste, a quienes tienen las defensas bajas. El cuerpo en un estado de estrés prolongado envía estas señales continuamente, incluso cuando intentamos aparentar calma. Bruce Lipton nos recuerda que la percepción que nuestras células tienen del entorno externo está directamente influenciada por el entorno interno que creamos. Cuando cultivamos emociones de miedo e inseguridad, este entorno interno se percibe como hostil, y el cuerpo reacciona liberando aún más hormonas del estrés. El ciclo continúa y hasta que se rompa, nuestra visibilidad ante los manipuladores se mantendrá alta. Joe Dispenza complementa esta perspectiva al demostrar que los estados emocionales prolongados moldean literalmente nuestro campo electromagnético. Con cada emoción recurrente, reforzamos patrones energéticos que el cuerpo y el cerebro reconocen como normales. Si la normalidad implica vivir en alerta, esta se convierte en la frecuencia dominante y es en la que nos mantenemos, independientemente de lo que suceda en el exterior. Esto significa que no solo es el comportamiento externo el que debe cambiar, sino también el estado químico que lo sustenta. Comprender este punto es crucial, ya que explica por qué fracasan tantos intentos superficiales de no reaccionar o ignorar. Si la química corporal continúa vibrando con miedo o tensión, la señal continúa emitiéndose. La verdadera invisibilidad ante los manipuladores requiere que esta bioquímica se recalibre, para que el cuerpo deje de emitir la advertencia que invita al depredador. Y esta recalibración comienza emocionalmente, pero se consolida a nivel físico, en lo que el cuerpo produce y libera a cada instante. Si entendemos esto, veremos que no se trata solo de fuerza de voluntad ni de pensamiento positivo. Se trata de alcanzar un estado en el que el propio cuerpo, en cada célula, transmita estabilidad. Este es el punto en el que nos volvemos realmente difíciles de detectar. En la naturaleza, el camaleón es un maestro en adaptar su apariencia a su entorno. No se vuelve invisible, pero deja de destacar. No atrae atención indeseada porque no contrasta con el entorno. Emocional y energéticamente, ocurre algo similar cuando aprendemos a adoptar una frecuencia neutra. No nos volvemos menos presentes ni menos auténticos, pero dejamos de emitir señales que atraen la atención del manipulador. Esta neutralidad no es frialdad, es una presencia estable. Es estar plenamente presente en el momento, pero sin aflorar la ansiedad, el miedo ni la necesidad de aprobación que sirven de cebo para quienes buscan explotar las vulnerabilidades. La verdadera neutralidad es silenciosa, pero no apática. No se aleja por rechazo, sino porque no ofrece oportunidades emocionales en las que otros puedan apoyarse o aprovecharse. Mucha gente confunde la neutralidad con una especie de armadura emocional rígida, construida para mantener a los demás a distancia. Pero la frialdad defensiva aún conlleva, tras de sí, una vibración de miedo. Es una cerrazón que, incluso cuando pretende proteger, envía una clara señal de que hay algo que proteger. Y los manipuladores saben que cuando algo se esconde, hay algo que encontrar. La neutralidad auténtica, en cambio, no se esconde, no finge, no lucha, simplemente existe. Y al existir de forma estable, no atrae el interés de quienes buscan la inestabilidad. Bruce Lipton explicaría esto como un cambio en el patrón de información que transmite el cuerpo. Cuando salimos de estados emocionales extremos y encontramos un punto de coherencia interna, las células comienzan a funcionar en armonía, enviando una señal que no representa ni amenaza ni sumisión. El entorno interno ya no se interpreta como hostil y, en respuesta, el cuerpo reduce la producción de hormonas que nos alertan. Este cambio interno se refleja en el campo energético, que, para el manipulador, pierde interés. Joe Dispenza amplía esta comprensión al afirmar que la neutralidad es, en realidad, un estado elevado de conciencia. No es ausencia de emoción, sino plena presencia.
Cuando nos encontramos en este estado, nuestro campo electromagnético deja de oscilar caóticamente, se estabiliza, se cohesiona, y esto distancia naturalmente a quienes viven del desequilibrio ajeno. Es como si el camaleón vibracional se fusionara con el paisaje interno que ha creado para sí mismo, y el entorno externo simplemente no encontrara nada que capturar. Esta capacidad de volverse invisible en términos vibracionales no es un truco temporal. Es un reposicionamiento interno que cambia el tipo de conexión que establecemos con el mundo. Así como un camaleón no necesita forzarse a cambiar de color, ya que es una respuesta natural al entorno, nosotros también empezamos a emitir neutralidad sin esfuerzo cuando la paz interior deja de ser un momento excepcional y se convierte en nuestro estado de base. La esencia de este efecto es simple y profunda. Los manipuladores no pierden el tiempo donde no hay energía que extraer, y cuando tu presencia ya no evoca tensión, miedo ni necesidad de aprobación, desapareces de su radar. Es como si la frecuencia que emites se convirtiera en un lenguaje que no entienden. Hay momentos en que la presencia de un manipulador desencadena en nosotros una reacción casi automática. Es como si se activara un botón oculto, desencadenando respuestas emocionales que nos colocan exactamente en el papel que esperan. Este detonante neurológico no es resultado de debilidad moral ni de falta de inteligencia. En realidad, es un legado de patrones aprendidos y reforzados a lo largo de los años, almacenados en lo profundo del sistema nervioso y listos para ser activados por estímulos familiares. El cerebro, especialmente la amígdala, la estructura encargada de detectar amenazas, es experto en actuar antes de que podamos razonar. Cuando reconoce, consciente o inconscientemente, señales que recuerdan experiencias pasadas de peligro o incomodidad, envía órdenes inmediatas al cuerpo: acelerar el corazón, contraer los músculos, preparar respuestas de defensa o apaciguamiento. Lo que antes era un simple encuentro o una conversación se convierte para el organismo en un escenario de supervivencia. Por eso, incluso antes de hablar, podemos estar transmitiendo inseguridad. Bruce Lipton explica que esta respuesta no es solo psicológica, sino bioquímica. Las células responden a las órdenes del cerebro liberando sustancias que alteran nuestra postura, expresión y, en consecuencia, nuestra vibración. El campo energético en ese momento transmite la señal de que estamos en modo de defensa o sumisión. Para el manipulador, esta señal es clara y atractiva. Es como ver una puerta entreabierta. Desactivar este detonante comienza con algo aparentemente sencillo, pero profundamente transformador: interrumpir el ciclo automático en el instante en que comienza. No se trata solo de un acto mental, sino físico y vibracional. Al redirigir nuestra atención a nuestro cuerpo, especialmente a nuestra respiración y a la sensación de apoyo físico, enviamos un nuevo mensaje a nuestro sistema nervioso: ya no hay peligro. Este cambio interrumpe la cascada química que mantendría el cuerpo alerta, y con él, el campo energético comienza a estabilizarse. Joe Dispenza denomina a este proceso recalibración del estado interno. Cuando logramos mantener la conciencia presente en el momento, incluso bajo presión, rompemos la conexión entre los viejos desencadenantes y las respuestas automáticas. El manipulador, que esperaba encontrar una reacción predecible, se encuentra con un silencio interno que no puede descifrar. Es como intentar sintonizar una emisora y encontrar solo un sonido claro y constante, sin ruido que explorar. Esta práctica de interrumpir el impulso automático y regresar a un estado neutral no es un acto de escape, sino de reposicionamiento. No se trata de encogerse ni retirarse, sino de permanecer en el propio eje, incluso ante una presencia que antes habría generado vulnerabilidad. Gradualmente, el sistema nervioso aprende que es posible estar presente en ese tipo de situación sin activar la vieja programación, y cuando eso sucede, el detonante pierde su poder. Lo que antes era una vía neuronal inevitable, se convierte en una mera posibilidad, y ahora tienes la libertad de elegir otra. En ese momento, la identidad de blanco fácil comienza a disolverse. El manipulador, al no obtener la reacción esperada, pierde interés, y poco a poco te vuelves invisible a este tipo de enfoque. Existe un estado interno en el que el cuerpo, la mente y el corazón dejan de actuar como partes separadas y comienzan a funcionar como una sola unidad. Esto es lo que los investigadores llaman coherencia cardíaca, y desde una perspectiva vibracional actúa como un escudo invisible. Cuando entramos en este estado, no solo nos sentimos bien, sino que transmitimos una frecuencia estable, cohesiva y constante, que naturalmente desalienta cualquier intento de manipulación.
Con coherencia, las señales eléctricas del corazón y el cerebro se alinean. Esta sincronía crea un campo electromagnético más ordenado y potente, capaz de influir no solo en nuestra propia fisiología, sino también en cómo nos perciben quienes nos rodean. Bruce Lipton nos recuerda que nuestras células responden de forma más saludable cuando el entorno interno es armonioso. Y este entorno no es solo químico, sino también energético. Cuando el corazón late a un ritmo tranquilo y equilibrado, el cuerpo lo interpreta como seguridad, y las reacciones automáticas de defensa o sumisión disminuyen drásticamente. Joe Dispenza añade que, en este estado, el campo energético se expande de forma diferente. No fluctúa según el estado de ánimo del momento, no se agita ante pequeñas provocaciones, ni se aparta de las miradas amenazantes. Es como si el campo se convirtiera en un lago tranquilo y profundo, donde cualquier piedra que se arroje a la superficie desaparece sin dejar rastros duraderos. Esta estabilidad desalienta casi instintivamente el interés de los manipuladores. Desde una perspectiva neurológica, la coherencia corazón-mente interrumpe el flujo de señales de estrés crónico que mantienen al cuerpo en alerta. La respiración se vuelve más profunda y regular. El ritmo cardíaco adopta un patrón armonioso y el cerebro comienza a liberar neurotransmisores asociados con el equilibrio y la claridad mental. Este nuevo estado interno cambia nuestra firma energética. No es que nos volvamos agresivos ni defensivos, sino simplemente que dejamos de emitir la vibración que indica apertura a la exploración. Este escudo no es una barrera que aleja a todos, sino un campo selectivo. Permite acercarse a quienes vibran en armonía, mientras que desalienta naturalmente a quienes buscan la inestabilidad para alimentar sus propios patrones. Es un filtro silencioso pero extremadamente efectivo. A diferencia de una defensa tensa, que requiere un esfuerzo continuo y te desgasta, la coherencia es un estado de reposo activo. No hay necesidad de observar ni calcular, porque el propio cuerpo mantiene la protección de forma natural. Con el tiempo, esta alineación entre el corazón y la mente deja de ser un recurso para momentos de crisis y se convierte en un estado habitual. Y cuando esto sucede, la invisibilidad ante los manipuladores deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. El escudo deja de ser una armadura y se convierte simplemente en la expresión natural de quienes viven en estabilidad interior. Siempre fue conocida como la persona a la que recurrían para resolver problemas. En el trabajo era la primera en recibir tareas de última hora. Entre amigos y familiares era un refugio seguro para desahogarse y pedir ayuda. Pero tras esta imagen de disponibilidad y altruismo, se escondía un cansancio que crecía silenciosamente. No era solo el agotamiento físico de acumular responsabilidades, era el agotamiento emocional de sentirse constantemente agotada, sin que nadie se diera cuenta de cuánto le costaba. Durante años creyó que no había otra forma de vivir. Sentía que si decía que no, decepcionaría a la gente, que si ponía límites, la verían como egoísta. Esta creencia, arraigada desde la infancia, la hacía emitir la señal perfecta a los manipuladores. Alguien que siempre estaría disponible, sin importar el costo personal. Y llegaban. Siempre. De diferentes formas, con diferentes rostros, pero con la misma intención de extraer energía y atención. Fue durante un periodo particularmente difícil que decidió probar algo nuevo. Inspirada por las enseñanzas de Bruce Lipton y Joe Dispenza, comenzó a trabajar en silencio sobre su propia vibración. No anunció ningún cambio. No pronunció discursos sobre límites, simplemente comenzó a observar su cuerpo y, en el instante en que sintió las señales internas de sumisión, las detuvo. Respiró hondo, ajustó su postura y se recordó a sí misma que no necesitaba justificarse para existir. Lo que ocurrió durante las siguientes 24 horas fue tan sutil como transformador. La persona que más la presionaba en el trabajo, alguien conocido por manipular y explotar a sus compañeros, simplemente dejó de contactarla. No fue necesaria ninguna conversación. No hubo confrontación ni distanciamiento físico. Fue como si de repente hubiera desaparecido de su radar. Lo más sorprendente para ella fue darse cuenta de que no había cambiado sus palabras. Lo que había cambiado era el estado interior con el que las pronunciaba, y sobre todo, el estado interior que albergaba en su silencio. Su frecuencia ya no transmitía una disponibilidad incondicional, ni cargaba con el peso invisible del miedo a la decepción. En su lugar había una serena neutralidad. Una presencia que no se ofrecía a ser utilizada, pero tampoco se armaba para repeler. Esta transformación no vino acompañada de tensión ni esfuerzo. Al contrario, fue como si, al desconectarse del patrón de sumisión emocional, el cuerpo finalmente pudiera descansar. La mirada se volvió más firme, la respiración más profunda y la voz, naturalmente, más estable. Pequeñas señales que, para quienes prosperan con la inestabilidad ajena, sirven como una advertencia silenciosa. No hay nada que explorar aquí, no desapareció del mundo.
permaneció en el mismo lugar, con la misma gente y las mismas tareas, pero desapareció del alcance de quienes buscaban la vulnerabilidad para alimentarse. Y en esta desaparición encontró una presencia más auténtica de sí misma. Todo en el universo vibra, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes. Todo emite frecuencias específicas. Esta es la base de la ley de resonancia, que establece que los campos vibratorios compatibles se atraen, mientras que los incompatibles no pueden permanecer conectados. En el contexto de las relaciones humanas, esto significa que atraemos y nos sentimos atraídos por personas y situaciones que coinciden con nuestro estado vibratorio. Cuando permanecemos en estados de miedo, inseguridad o necesidad de aprobación, nuestro campo energético vibra en sintonía con otros campos que poseen las mismas cualidades, y es precisamente esta armonía la que mantiene a los manipuladores cerca. No necesitan crear vulnerabilidad en nosotros, simplemente necesitan reconocer su frecuencia y acercarse a nosotros. En este sentido, la relación se trata menos de acciones conscientes y más de la compatibilidad invisible entre estados internos. Al cambiar nuestra frecuencia, modificamos este campo de compatibilidad. Bruce Lipton explica que al reprogramar nuestras creencias y cambiar nuestra percepción interna, no solo transformamos nuestra química corporal, sino que también modificamos la información que emitimos al mundo. Es como si cambiáramos la contraseña de nuestro campo energético. Quienes vibran en patrones de abuso o manipulación ya no pueden entrar, no porque hayan sido físicamente eliminados, sino porque ya no encuentran a alguien con quien conectar. Joe Dispenza complementa esta perspectiva con la metáfora de la sintonización de radio. Si sintonizas la 88.5, solo puedes escuchar lo que se emite en esa frecuencia. Quizás desees una música más suave, quizás pidas mentalmente un cambio de sonido, pero nada ocurrirá hasta que cambies de frecuencia. De igual manera, si tu vibración es de miedo o carencia, esa es la música que seguirá sonando en tu vida. Al cambiar internamente a una frecuencia de neutralidad, autosuficiencia y presencia, el manipulador simplemente ya no podrá escucharte. Esto no significa que desaparezcan del mundo, sino que dejan de percibirte como parte del espacio donde operan. Es como si estuvieras en una dimensión paralela, invisible a sus ojos. La interacción solo ocurre cuando hay resonancia. Sin resonancia no hay puente. Sin puente no hay acceso. Esta es la esencia de la invisibilidad vibracional. No se trata de construir muros, sino de cambiar el paisaje interior hasta tal punto que quienes antes encontraban un camino hacia ti, ahora solo encuentren silencio. Y este silencio no es ausencia, sino presencia en otra frecuencia. Una frecuencia donde la manipulación simplemente no existe. Hemos llegado a un punto crucial en este viaje. Comprender que la invisibilidad, en su sentido más profundo, no se trata de escapar. No se trata de esconderse ni desaparecer por miedo. Se trata, sobre todo, de liberación. Liberación de la resonancia con patrones que nos han aprisionado durante años. Liberación del hábito de vibrar en la misma frecuencia que atrae a quienes nos agotan, controlan y explotan. La invisibilidad, en este contexto, es sinónimo de autonomía vibracional. Bruce Lipton nos recuerda que al reprogramar las creencias limitantes, modificamos no solo nuestra forma de pensar, sino también la expresión genética misma de nuestro cuerpo. Este cambio es literal. Nuestra química interna se transforma, y con ella la señal energética que emitimos al mundo. Cuando ya no cargamos con el miedo y la sumisión, el cuerpo responde creando un entorno interno más saludable, donde la calma y la claridad se convierten en el estado natural. Es en esta nueva frecuencia que nos volvemos imperceptibles para quienes viven en la inestabilidad. Neville Goddard añade una capa esencial. Lo que asumimos como cierto en nuestro estado interno se convierte en la realidad que percibimos. Cuando encarnamos la identidad de alguien inmanejable, esa identidad comienza a moldear la forma en que el mundo nos responde. Es como si cada pensamiento, cada gesto, cada silencio le dijera al universo: no soy un campo abierto para ese tipo de energía. Y el universo, fiel a la ley de la asunción, reorganiza las circunstancias externas para que coincidan con esta nueva identidad. La metáfora más precisa es la de una emisora de radio. No tienes que buscar las malas canciones para desconectarlas. No tienes que expulsarlas. Simplemente cambia la frecuencia. Cuando cambia la sintonización, esas canciones dejan de existir para ti. No porque hayan sido destruidas, sino porque ya no están a tu alcance. De igual manera, el manipulador deja de sonar en tu vida cuando ajustas tu frecuencia a una con la que simplemente no puede conectar. Esta es la invitación silenciosa de las próximas 24 horas. No se trata de desaparecer del mundo, sino de presentarte como nunca antes. Habitar tu propio cuerpo con presencia y neutralidad. Reconocer que no es la reacción del otro lo que define tu experiencia, sino la vibración que mantienes.
Al realizar esta transición interna, no solo cambia tu relación con los manipuladores, sino tu relación con todo. Y en este nuevo estado, el silencio que antes parecía ausencia se revela como el espacio donde, finalmente, puedes existir pleno.